Hola, les habla Kenneth y hoy les traigo un nuevo relato original de mi canal. La vida de Mariana, una joven de corazón noble, tranquila y sin grandes ambiciones, había entrado últimamente en una racha oscura. Las desgracias, pequeñas y grandes, le caían una tras otra, como si el destino hubiera decidido probar hasta dónde podía resistir. El divorcio de su esposo no lo consideraba una tragedia tan grande. Desde hacía tiempo, su vida matrimonial se había convertido en una cadena de disgustos, reproches y heridas. Ya no quedaba cariño, ni calma, ni esperanza. Por eso, cuando por fin se separó de él definitivamente, Mariana no sintió que perdía algo valioso. Sintió alivio, un alivio triste, pero alivio al fin. Lo que sí la golpeó con fuerza fue perder el trabajo. Mariana trabajaba como enfermera en una guardería, y aunque el sueldo era pequeño, ese empleo le permitía mantenerse a flote. Pero un día cerraron el edificio porque fue declarado en mal estado. No hubo negociación posible, ni promesas, ni prórrogas. Todos tuvieron que marcharse. Y Mariana no podía permitirse quedarse sin ingresos. Necesitaba dinero con urgencia, no solo para comer, pagar cuentas y sobrevivir, sino para el tratamiento de su hija, la pequeña Lucía. La niña necesitaba un medicamento costoso y sesiones constantes de rehabilitación. Mariana había logrado ingresarla en una buena clínica, pero la estancia allí debía pagarse cada mes, sin retrasos, sin excusas y sin compasión. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero si acababa de quedarse sin trabajo? Ya estaba al borde de la desesperación cuando una conocida le habló de una posibilidad. Le propuso trabajar como cuidadora interna en una casa particular. Mariana la escuchó con atención, aunque al principio sintió miedo. No era un trabajo cualquiera. La mujer, al verla dudar, se inclinó un poco hacia ella y le habló con tono insistente. «Tú tienes formación médica, ¿no? Entonces, esto te viene perfecto. Es justo lo que necesitas». Mariana bajó la mirada, insegura. «Pero yo nunca he trabajado como cuidadora», murmuró con preocupación. «No sé si voy a poder hacerlo bien». «¿Es una anciana?». Su conocida negó de inmediato, como si quisiera quitarle esa idea de la cabeza. «No, no es una mujer mayor. La verdad, no sé exactamente qué tiene. Solo sé que no puede caminar. Pero es una señora con mucho dinero y el trabajo es con alojamiento. Vas a vivir en una mansión de lujo. ¿Y el sueldo?», hizo una pausa, mirándola con intención. «El sueldo es excelente. Toma el número y llama antes de que alguien se adelante. Créeme, es una oportunidad de oro». Cuando Mariana escuchó la cantidad que le pagarían, aceptó casi sin pensarlo. Aquel dinero cubriría el tratamiento de Lucía y, si administraba bien los gastos, incluso podría ahorrar un poco. Sabía que cuidar a una persona enferma podía ser agotador. Sabía que no sería fácil. Pero también sabía que en ningún otro lugar iba a ganar una suma así. Poco después conoció a la dueña de la casa. Doña Valeria Mendoza no era una anciana, como Mariana había imaginado al principio. En realidad, era apenas unos años mayor que ella. Estaba en silla de ruedas después de un accidente grave, pero conservaba una presencia elegante, firme y orgullosa. A primera vista, Valeria incluso le cayó bien. Se notaba que era una mujer educada, inteligente y acostumbrada a una buena vida. También era exigente, caprichosa y un poco arrogante, pero Mariana intentó comprenderla. No debía de ser fácil haberlo tenido todo y, de pronto, depender de otra persona para casi cualquier cosa. Al entrar en la mansión, Mariana no vio a nadie más. El silencio de aquella casa enorme le pareció extraño. Por eso, después de unos minutos, se atrevió a preguntar: «¿Vive usted sola?», dijo con cautela, mirando alrededor. Valeria levantó el rostro con cierta dignidad herida. «No, por supuesto que no», respondió con firmeza. «Tengo esposo. Ahora está de viaje por trabajo, pero espero que vuelva pronto. Y no, él no se encargará de sus obligaciones. Es un hombre, y además es un hombre bastante complicado». Mariana guardó silencio. Valeria la observó unos segundos y añadió, con un tono más seco: «De todos modos, usted misma lo conocerá pronto. Ahora venga. Le mostraré la casa y le explicaré lo que tendrá que hacer». La mansión era impresionante. Mariana solo había visto casas así en películas. Pisos brillantes, escaleras amplias, lámparas enormes, cortinas pesadas, cuadros caros y habitaciones tan grandes que parecían salones de hotel. Todo en aquel lugar hablaba de dinero, de comodidad y de una vida que ella nunca había imaginado de cerca. Las tareas también eran muchas.
muchísimas más de las que Mariana esperaba. Tenía que ayudar a Valeria a levantarse, acostarse, vestirse, asearse, tomar sus medicamentos, comer, moverse por la casa y mantener todo en orden. Pero Mariana estaba preparada para aguantar. Pensó en Lucía, respiró hondo y aseguró que podría hacerlo. Muy pronto descubrió que trabajar para una mujer como Valeria era aún más difícil de lo que parecía. La dueña de la casa era caprichosa, exigente y demasiado minuciosa. Llamaba a Mariana varias veces sin una necesidad real. Le pedía que cambiara la ropa de cama aunque estuviera limpia. Le exigía que la ayudara a cambiarse de ropa una y otra vez. Pedía platos complicados y cuando Mariana por fin los servía, apartaba el plato y decía que ya no quería eso. A veces Mariana tenía la sensación de que Valeria no la necesitaba tanto como quería probar su paciencia. La agotaba con órdenes pequeñas, con correcciones constantes, con gestos de disgusto y con silencios que pesaban más que cualquier grito. Hubo momentos en los que Mariana quiso dejarlo todo. Más de una vez pensó en hacer la maleta, salir por la puerta y no volver jamás. Pero entonces recordaba el sueldo, recordaba la clínica, recordaba la cara de Lucía, y se quedaba. Además, por más difícil que fuera Valeria, Mariana intentaba mirarla con compasión. Aquella mujer era joven, hermosa, rica, y sin embargo, estaba atrapada en una silla de ruedas. ¿Quién podía vivir una desgracia así sin volverse amarga de vez en cuando? ¿Quién podía perder la libertad de su propio cuerpo y seguir siendo dulce, paciente y agradecida todo el tiempo? Mariana llegó incluso a comparar su vida con la de Valeria. Ella había sufrido, sí. Había sido pobre, abandonada, humillada y estaba llena de preocupaciones. Pero podía caminar, podía trabajar, podía cuidar de su hija, podía bañarse sola, vestirse sola, salir a la calle y no pedir ayuda para cada gesto. Por eso aguantaba. Aguantaba con una paciencia casi angelical, porque no tenía otra opción. Y también porque, en el fondo, esperaba que el regreso del esposo de Valeria cambiara un poco las cosas. Doña Valeria hablaba mucho de él. Se llamaba Rodrigo Salvatierra. Según ella, era un hombre ocupado, importante, difícil, pero también amoroso. Valeria parecía quererlo sinceramente. Y Mariana, que todavía no lo conocía, pensó que quizá su presencia aliviaría el carácter de la señora. Tal vez, cuando su esposo volviera, Valeria dejaría de concentrar toda su frustración en la cuidadora. Y entonces Rodrigo regresó. La primera vez que Mariana lo vio, se quedó paralizada con una bandeja entre las manos. El aire pareció desaparecer de la habitación. Lo reconoció de inmediato. Aquel hombre había sido, durante años, la peor pesadilla de su infancia. Rodrigo había sido su compañero de escuela. Era el hijo de una familia rica e influyente, un muchacho ante quien incluso algunos profesores parecían inclinarse. Mariana, en cambio, era una niña pobre, de una familia rota, sin poder, sin protección y sin nadie que la defendiera. Desde los primeros años de colegio, Rodriguito la eligió como blanco de sus burlas. Se reía de su ropa vieja, se burlaba de sus zapatos gastados, hacía comentarios crueles sobre sus padres, sobre su casa, sobre su forma de hablar, sobre su cabello, sobre cualquier detalle real o inventado. Para él, Mariana no era una compañera, era un entretenimiento, una niña indefensa a la que podía aplastar delante de todos, y nadie lo detenía. Mariana sufría en silencio. Lloraba a escondidas, en el baño, en el camino de regreso a casa o por la noche, cuando nadie la veía. No podía enfrentarse al rey de la clase, no podía pedir ayuda, no tenía a quién acudir. Cada palabra de Rodrigo se le clavaba como una espina, y con los años aprendió a bajar la cabeza antes de que él encontrara una nueva razón para humillarla. Pero cerca del último año escolar, Rodrigo cambió. Al menos eso creyó ella. Dejó de atacarla con tanta frecuencia. Empezó a mirarla de otra manera. A veces se acercaba, le hablaba sin insultarla, incluso parecía amable. Mariana, que necesitaba creer en algo bueno, pensó que tal vez él se había arrepentido. Quizá ya no era el niño cruel de antes. Quizá había madurado. Quizá sentía culpa. O quizá, pensó con una vergüenza dulce y peligrosa, Rodrigo sentía algo por ella,
Poco a poco, Mariana empezó a verlo de otra forma. Se dijo que los niños podían ser tontos, crueles e inmaduros. Se dijo que las personas cambiaban, y al final cometió el error de confiar en quien más daño le había hecho. Todo terminó en la fiesta de graduación. Rodrigo preparó la escena para que ella aceptara sus disculpas delante de todos. Mariana, temblando de nervios, creyó que aquel era un momento verdadero. Creyó que por fin iba a cerrar una herida de años. Incluso se atrevió a confesar que sentía algo por él. Entonces Rodrigo se rió, la miró con una sonrisa cruel, disfrutando de su vergüenza, y le arrojó agua fría encima frente a todos. Mariana se quedó inmóvil, empapada, humillada, incapaz de respirar. Rodrigo dio un paso hacia ella y soltó, con desprecio: «Enfríate un poco, y nunca te subas a un carro que no es para ti». Nadie lo enfrentó. Nadie se atrevió a decirle que había sido un miserable. Algunos compañeros la consolaron después, pero en voz baja, a escondidas, como si incluso tener compasión de ella pudiera traerles problemas. Desde entonces, habían pasado 15 años, y ahora Rodrigo estaba allí, frente a ella, elegante, bien vestido, cuidado, rico y seguro de sí mismo. Y Mariana volvía a sentirse como aquella muchacha pobre y desaliñada, obligada a servir a su antiguo verdugo y a cumplir las órdenes de su esposa. Al principio, Rodrigo no la reconoció, o quizás simplemente no quiso reconocerla. Para él, Mariana nunca había sido importante. Había sido un juego cruel de la infancia, una sombra, una víctima más. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo cambió en su rostro. La recordó y sonrió. No fue una sonrisa de vergüenza, ni de arrepentimiento. Fue una sonrisa oscura, desagradable, casi divertida. Mariana lo entendió de inmediato. Rodrigo no sentía culpa, no sentía pena, no lamentaba nada. Y trabajar en esa casa iba a convertirse en un infierno. Así fue. Después del regreso de su esposo, Valeria se calmó un poco. Ya no llamaba a Mariana por cada detalle insignificante y empezó a tratarla con un poco más de humanidad. Quizá su paciencia la había conmovido. Quizá, al verla siempre tranquila, comenzó a confiar en ella. Pero eso no hizo que la vida de Mariana fuera más fácil, porque ahora Rodrigo se encargaba de atormentarla por los dos. Delante de Valeria, se comportaba con cierta discreción. Era amable, correcto, incluso elegante, pero en cuanto quedaba a solas con Mariana, volvía a ser el mismo muchacho cruel de la escuela. Solo que ahora era adulto, tenía poder y sabía exactamente dónde golpear. Una mañana la llamó al pasillo y extendió un pie con descaro. «Límpialos», ordenó con una sonrisa fría señalando sus zapatos. «Pero bien, no soporto ver polvo». Mariana apretó los dientes. «Puedo limpiarlos cuando se los quite», respondió en voz baja, intentando conservar la dignidad. Rodrigo inclinó la cabeza y la miró como si acabara de escuchar algo gracioso. «No te pregunté cómo prefieres hacerlo», soltó con desprecio. «Te dije que los limpies». Ella obedeció. Se arrodilló con el rostro ardiendo de humillación y limpió los zapatos que él llevaba puestos, mientras Rodrigo la observaba con una satisfacción venenosa. Otras veces, en la cocina, derramaba a propósito arroz, harina o granos por todo el suelo. Luego se apoyaba en la puerta y la obligaba a recogerlo todo en su presencia. Vigilaba que no quedara ni una partícula. Si veía algo, la hacía empezar de nuevo. Mariana soportaba cada humillación con los dientes apretados. Sabía que la vida de Lucía dependía de su salario. Y para ella, su hija era más importante que el orgullo, más importante que el cansancio y más importante que el odio que sentía por Rodrigo. Él también lo sabía. Mariana nunca le había contado nada sobre la enfermedad de Lucía, pero Valeria sí conocía la situación y, al parecer, se lo había mencionado. Ese detalle no ablandó el corazón de Rodrigo. Al contrario, le dio un arma más. Viviendo en la mansión, Mariana empezó a notar que la vida de aquel matrimonio no era tan perfecta como parecía. Rodrigo interpretaba el papel de esposo atento y preocupado, pero era evidente que cuidar de Valeria le pesaba. Se le notaba en los gestos, en los silencios, en la forma en que apartaba la mirada cuando ella necesitaba ayuda. Tal vez había dejado de amarla después del accidente, o quizá nunca la había amado de verdad. Mariana también comprendió algo importante. La riqueza de Rodrigo dependía de Valeria. Ella era la verdadera dueña de la empresa que generaba el dinero. Sus piernas no funcionaban, pero su mente seguía clara. Seguía manejando negocios,
firmando documentos, revisando cuentas y tomando decisiones a distancia. Rodrigo, por eso, se veía obligado a fingir devoción. Tenía que sonreír, acompañarla, hablarle con cariño y actuar como un marido ejemplar. Pero Mariana veía lo que Valeria no podía ver. Rodrigo tenía una amante. No hacía falta espiarlo. Todo era demasiado evidente. Mensajes escondidos, llamadas en voz baja, salidas sin explicación y un perfume femenino que a veces quedaba en su ropa. Mariana lo entendió pronto, pero guardó silencio. ¿Quién era ella para romperle el corazón a Valeria? Tal vez la ignorancia era lo único que todavía la sostenía. Rodrigo, en cambio, no se molestaba demasiado en ocultarlo ante la cuidadora. Su amante se llamaba Camila. Era joven, hermosa, ambiciosa y trabajaba en el entorno de la empresa. A veces, Rodrigo incluso la hacía entrar en la mansión por la puerta trasera, lejos de las ventanas desde las que Valeria podía mirar. Una tarde, al cruzarse con Mariana en el pasillo, Rodrigo la detuvo con una mano. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran una amenaza. «Si se te ocurre abrir la boca con alguien, lo vas a lamentar», murmuró con frialdad. Mariana sintió un escalofrío. Sabía que Rodrigo tenía demasiadas formas de arruinarle la vida, así que calló. Calló aunque la indignación le quemaba por dentro. Al mismo tiempo, intentaba comprender lo que veía. ¿Qué podía esperarse de un hombre sin conciencia, sin límites y sin moral? Rodrigo parecía creer que tenía derecho a traicionar a su esposa porque ella estaba enferma, como si la desgracia de Valeria fuera una excusa para pisotearla. Pero pronto Mariana notó algo todavía más grave. Aunque no era doctora, tenía conocimientos básicos de medicina, y desde que Rodrigo había regresado, el estado de Valeria empezó a empeorar. La mujer estaba más apagada. Se confundía con facilidad. A veces hablaba de forma lenta, como si sus pensamientos se hundieran en una niebla espesa. Otras veces caía en una apatía extraña, sin energía para discutir, sin fuerza para exigir nada. Mariana comenzó a observar con atención y descubrió algo inquietante. Rodrigo estaba cambiando las pastillas. En lugar de darle los medicamentos recetados por el médico, le entregaba otros comprimidos. Después de tomarlos, Valeria empeoraba. Mariana lo veía con claridad, pero no sabía cómo detenerlo. Dependía de Rodrigo. Su hija dependía de ese trabajo. Y cualquier error podía costarle demasiado caro. Además, cuanto más observaba, más entendía que Camila no era simplemente una joven frívola seducida por un hombre rico. Era mucho más peligrosa. Había conseguido poder sobre Rodrigo y soñaba con ocupar el lugar de Valeria. Quería ser su esposa. Quería quedarse con todo. Y solo había un obstáculo entre ella y esa victoria: Valeria. Por algunas frases escuchadas al azar, Mariana empezó a sospechar que el accidente de Valeria quizá no había sido tan accidental, pero la confirmación llegó una noche. Mariana pasaba cerca del despacho cuando escuchó voces. Rodrigo estaba dentro con Camila. La puerta no estaba bien cerrada. Ella no quería escuchar, pero al oír su propio nombre, se quedó inmóvil. Camila hablaba con rabia contenida. «Mi amor, perdóname, pero estoy cansada de esperar», reclamó con un tono tenso. «Me parece que tú no tienes ninguna prisa». Rodrigo suspiró, irritado. «¿Y qué quieres que haga?». Camila soltó una risa seca, sin alegría. «Por ahora no estás haciendo nada. Te la pasas cuidando a esa ruina de mujer, llamas médicos, contrataste una cuidadora. ¿Qué pasa? ¿Te da lástima? ¿O todavía la quieres?». Rodrigo bajó la voz, intentando calmarla. «No digas tonterías. Tú sabes que yo no sé sentir lástima, y a la única que quiero es a ti, pero no puedo actuar de frente. Si Valeria sospecha algo, todo se complica». Camila no cedió. Su voz se volvió más fría. «¿Y no se te ocurre pensar que esto puede cansarme? Ya es hora de terminar con este circo. Además, esa cuidadora mete la nariz en todas partes. Me parece que sabe demasiado. Hay que quitarla de en medio». Hubo un silencio breve. Mariana sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. Camila continuó, más venenosa todavía. «No digo matarla, pero sí tenderle una trampa y echarla de la casa. Después, sin testigos incómodos, mandas a tu inválida a algún asilo para enfermos incurables, y se acaba el problema». Mariana se quedó helada. Comprendió que su vida y la vida de Valeria estaban en peligro. Quizá no planeaban matarlas en ese momento, pero quitarlas de en medio podía significar muchas cosas.
Su primer impulso fue correr, huir de esa casa, abandonar todo, salvarse a sí misma y dejar que ellos resolvieran su horror como pudieran. Pero no podía. Rodrigo había comprado la deuda que Mariana tenía con la clínica de Lucía. Ahora tenía sobre ella una cadena perfecta. Si Mariana se iba, si hablaba, si lo desobedecía, él podía destruir lo único que ella intentaba salvar. Un día, se lo había dicho con una tranquilidad espantosa. «Si haces algo que no me guste, tu niña se queda sin tratamiento», susurró con crueldad. «Y tú, por supuesto, te quedas sin ella». Mariana entendió entonces que no podía enfrentarlo sola. No tenía dinero, no tenía poder, no tenía pruebas suficientes. Solo le quedaba esperar una oportunidad. Y esa oportunidad apareció con la llegada de un nuevo médico rehabilitador. Se llamaba Daniel Herrera. Era joven, serio, observador y tenía una forma de hablar que inspiraba confianza. No parecía de esos especialistas que miran el reloj y se marchan rápido. Él escuchaba, preguntaba, observaba. Mariana sintió simpatía por él casi desde el primer día. Daniel examinó a Valeria con atención y pronto notó que algo no encajaba. La evolución de la paciente era extraña. Algunos síntomas no coincidían con su diagnóstico. Mariana, al darse cuenta de que él estaba realmente preocupado, reunió valor y le contó sus sospechas. Le habló de las pastillas, de Rodrigo, de Camila, de las conversaciones escuchadas, de la amenaza sobre su hija. Daniel la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, su rostro estaba serio. Al día siguiente, tomó una muestra del medicamento que Rodrigo llevaba a la casa y la mandó a analizar. Cuando regresó con los resultados, buscó a Mariana en la cocina. Su expresión le bastó para entender que las noticias eran graves. Daniel respiró hondo antes de hablar. «Usted tenía razón», le dijo con voz baja y firme. «Con esto no se cura a nadie. Para doña Valeria, estas pastillas son un veneno lento. La están intoxicando». Mariana sintió que las piernas le temblaban. «Entonces tenemos que ir a la policía», exclamó asustada. «No podemos esperar más». Daniel levantó una mano, pidiéndole calma. «Espere, no es tan simple. Si actuamos sin cuidado, Rodrigo puede ocultarlo todo. ¿Doña Valeria confía en usted?» Mariana dudó. «A veces sí, a veces no». Daniel la miró con gravedad. «Entonces hable con ella. Dígale que no tome esas pastillas. Pero tiene que hacerlo sin que Rodrigo sospeche nada». Mariana obedeció. Buscó un momento en que Valeria estuviera sola y le contó todo, pero estuvo a punto de arruinarlo, porque Valeria no le creyó. La mujer la miró con los ojos encendidos de indignación. «¿Cómo te atreves a decir algo así?», estalló con la voz temblorosa. «Yo he visto que Rodrigo no te trata bien, pero jamás pensé que caerías tan bajo por una venganza tan vulgar. Mi esposo me ama. Yo confío en él como en mí misma. Lo que estás diciendo es una locura. Amantes, venenos, delirios». Mariana sintió el golpe de esas palabras, pero no retrocedió. Por suerte, había grabado algunas conversaciones de Rodrigo con Camila en su teléfono. Sin decir nada más, reprodujo los audios. Valeria escuchó. Al principio, su rostro se llenó de incredulidad, luego de horror, después de dolor. Cuando terminó la grabación, rompió a llorar. No fue un llanto elegante ni contenido. Fue un llanto roto, profundo, de una mujer a la que acababan de arrancarle la venda de los ojos. Mariana se acercó a ella con cuidado. Doña Valeria murmuró con compasión. «Ahora no necesitamos llorar, necesitamos actuar». Valeria alzó el rostro, empapado de lágrimas. La tristeza dio paso a una furia casi salvaje. «Voy a destruirlo», escupió con rabia. «Voy a triturar esas pastillas y voy a obligarlo a tragarse toda esa porquería». Mariana negó con fuerza. «Si hace eso, lo arruinará todo. Créame, si usamos la ley, la venganza será mucho más seria. Pero tenemos que hacerlo bien». Acordaron que Valeria dejaría de tomar las pastillas, pero fingiría que seguía empeorando. Debía actuar débil, confundida, cada vez más apagada. Rodrigo tenía que creer que su plan funcionaba, pero Rodrigo también tenía un plan. Poco después, decidió deshacerse de Mariana. Escondió en su habitación un collar de diamantes de Valeria y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, registraron sus pertenencias y encontraron la joya. Mariana sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. «Yo no lo tomé», gritó desesperada, con la voz quebrada por el miedo. Rodrigo la miró con una satisfacción fría. «¿Y quién lo tomó entonces?», preguntó, fingiendo indignación.
Nadie más entra en la habitación de Valeria. Mariana lo miró con lágrimas de rabia. «Qué miserable eres», sollozó. «Desde niño fuiste así, y así te quedaste». Rodrigo abrió los brazos ante los policías, como un actor en plena escena dramática. «Miren esto, por favor», exclamó con falsa tristeza. «Una mujer descarada y sin conciencia. Yo le di un trabajo digno. Estoy ayudando a pagar el tratamiento de su hija enferma. Y ella le roba a mi esposa porque no puede perdonarme que, cuando éramos niños, alguna vez le jalara una trenza por accidente». Todo sonaba convincente. Demasiado convincente. Mariana fue arrestada. Antes de llevársela, le permitieron hacer una llamada. No tenía abogados, no tenía familiares influyentes, no tenía amigos poderosos. Así que llamó a la única persona que podía creerle. Llamó a Daniel. El médico no la abandonó. Contrató a un buen abogado, presentó las pruebas, revisó cada detalle y logró demostrar que Mariana era inocente. También consiguió señalar que Rodrigo había preparado la trampa. Cuando Mariana fue liberada, regresó a la mansión acompañada por la policía. Pero allí los esperaba una sorpresa. La casa estaba vacía. Que Rodrigo no estuviera podía entenderse. Quizá había huido. Pero Valeria tampoco estaba. Y Valeria llevaba mucho tiempo sin poder salir sola de aquella mansión. Mariana sintió un frío horrible en el pecho. «Creo que la llevó a algún asilo», dijo con angustia. Y aún así, eso no sería lo peor, porque la verdad podía ser mucho más terrible. El investigador comenzó a revisar si alguna mujer con las características de Valeria había sido ingresada en hospitales, clínicas o centros de cuidado, pero no había registro, ningún rastro, nada. De pronto, Mariana recordó algo. Se llevó una mano a la frente y habló casi sin aliento. «Espere. Hace un año hubo una reunión de antiguos compañeros de escuela. Rodrigo presumía de tener una cabaña de caza en un lugar apartado. Quizá la llevó allí». El investigador la miró con atención. «¿Sabe dónde queda?». Mariana cerró los ojos unos segundos, intentando ordenar sus recuerdos. «Creo que sí. Él lo describió con mucho detalle. Puedo guiarlos». Por suerte, recordaba el camino. Encontraron la cabaña en medio de una zona apartada. Y allí estaba Valeria. También estaba Rodrigo. Lo arrestaron de inmediato. Valeria fue trasladada a un hospital. El viaje y la tensión empeoraron su estado durante unos días, pero al menos estaba viva. Mariana sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Aún así, no olvidó a Camila. También tienen que investigarla, a ella advirtió con firmeza. No fue una simple amante. Tuvo un papel importante en todo esto. Rodrigo casi estalló de rabia. Pero pronto tuvo más motivos para enfurecerse. La investigación reveló que Camila no era lo que él creía. Ella trabajaba para los competidores de Valeria. Rodrigo había sido solo una herramienta en un plan mucho más grande. Él creyó que la usaba. Pero también lo estaban usando a él. Después de aquello, parecía que la larga racha negra por fin terminaba. Valeria, profundamente agradecida, no solo le ofreció a Mariana un puesto estable como administradora de la casa y asistente de confianza, sino que además pagó por completo el tratamiento de Lucía. La niña empezó a recuperarse con rapidez. Mariana lloraba cada vez que la veía caminar mejor, sonreír más, tener menos dolor y recuperar poco a poco la energía que la enfermedad le había robado. Valeria también decidió luchar por sí misma. Buscó a un terapeuta manual de excelente reputación. Era un hombre reservado, casi un ermitaño, pero aceptaba tratar a ciertos pacientes. Gracias a su trabajo constante y a la propia fuerza de voluntad de Valeria, la mujer empezó a levantarse de la silla de ruedas. No fue un milagro inmediato. Fue lento, doloroso, difícil. Pero cada pequeño avance parecía una victoria. La vida de Mariana también comenzó a cambiar. Sus encuentros con Daniel se hicieron más frecuentes. Primero hablaban de Valeria, de Lucía, de tratamientos y de problemas prácticos. Luego empezaron a hablar de la vida, de los miedos, de las heridas, de lo difícil que era confiar después de tanto dolor. Y sin darse cuenta, nació entre ellos un sentimiento profundo. Daniel no la miraba como una mujer pobre, ni como una cuidadora, ni como alguien marcada por el pasado. La miraba como alguien valiente, como alguien capaz de amar incluso cuando la vida la había golpeado demasiado. Mariana, por su parte, veía en él una bondad firme, una calma que no era debilidad y una honestidad que le devolvía la fe. Pronto empezaron a preparar la boda. No querían una celebración ostentosa,
solo algo íntimo, hermoso y tranquilo. Después de tantas lágrimas, Mariana no soñaba con lujos, soñaba con paz. Pero la boda no llegó a celebrarse en la fecha prevista. Rodrigo, aún estando en prisión preventiva, seguía ardiendo de odio. Culpaba a Mariana de todo, de su caída, de su arresto, de la pérdida de Valeria, de la traición de Camila y de su ruina. En su mente retorcida, ella era la culpable de que su mundo se hubiera venido abajo. Así que logró contratar a unos hombres para provocar un accidente contra Daniel. El médico sobrevivió, no sufrió daños internos graves, no perdió la vida, ni la movilidad, ni la memoria, pero su rostro quedó marcado por cicatrices profundas. Cuando Mariana fue a verlo, Daniel apenas pudo sostenerle la mirada. Estaba sentado de espaldas a la ventana, con el cuerpo rígido y la voz apagada. Parecía más destruido por dentro que por fuera. «¿Para qué quieres a un monstruo como yo?», murmuró con amargura, sin atreverse a mirarla. Mariana dio un paso hacia él, con lágrimas en los ojos. «No digas eso», susurró, intentando tomarle la mano. «Tú sigues siendo tú». Daniel apartó la mano, herido y avergonzado. «La boda queda cancelada», dijo con una frialdad que no lograba ocultar su dolor. Mariana intentó convencerlo. Le habló, lo abrazó, lloró frente a él, le repitió que lo amaba, que sus cicatrices no cambiaban nada, que el amor no se deshacía por una herida en la piel. Pero Daniel no quería escuchar. Se encerró en su apartamento y se alejó de todos. Mariana volvió a casa destrozada. Valeria, que ya no era solo su antigua patrona, sino su amiga, la recibió con preocupación. Mariana se quebró frente a ella. «Es horrible», Valeria sollozó. «Yo lo amo de verdad». Valeria la escuchó en silencio. Luego suspiró, con una mezcla de ternura y molestia. «Sí, es muy tonto de su parte», dijo con suavidad, «pero también está sufriendo. Y cuando una persona se mira al espejo y ya no se reconoce, a veces cree que nadie más podrá amarla». Mariana bajó la mirada. Valeria continuó, más decidida. «Además, hoy en día, la apariencia no tiene por qué ser una condena. Conozco a un cirujano plástico excelente. Ha trabajado con casos mucho más difíciles». Después de mucha insistencia, Mariana logró convencer a Daniel de consultar con aquel especialista. No fue sencillo. Daniel tenía miedo de ilusionarse, tenía miedo de volver a mirarse. Pero aceptó, y con el tiempo, el problema se resolvió. No de un día para otro, no como en un cuento, sino con paciencia, tratamientos y varias intervenciones. Poco a poco, Daniel recuperó no solo parte de su rostro, sino también la confianza que había perdido. Cuando por fin volvió a su vida normal y la nueva fecha de la boda fue fijada, salió a la luz otro secreto. En la cabaña de casa donde Rodrigo había escondido a Valeria, encontraron un compartimento bajo el suelo. Dentro había documentos antiguos. Esos papeles revelaron que el matrimonio entre Rodrigo y Valeria tampoco había sido una casualidad. Valeria sí se había enamorado de aquel joven apuesto que Rodrigo fingía ser. Pero él había llegado a su vida por razones mucho más oscuras. Sus padres habían sido socios. Después tuvieron un conflicto, y el padre de Valeria decidió que, para proteger su dinero, podía arriesgar la felicidad de su propia hija. Así se había preparado aquel matrimonio. Valeria entendió entonces que su vida había estado rodeada de mentiras desde mucho antes del accidente. Le dolió, por supuesto, pero ya no era la misma mujer indefensa del principio. Había sobrevivido a la traición, al veneno, al encierro y al abandono. Ahora podía mirar la verdad de frente. De esa manera, todos los secretos quedaron al descubierto. La boda de Mariana y Daniel se convirtió en algo más que una celebración de amor. Fue una fiesta de liberación. Mariana dejó atrás la humillación de la infancia, el miedo, la pobreza y las amenazas. Valeria recuperó su dignidad, su fuerza y el control de su vida. Lucía recuperó la salud. Y Daniel comprendió que el amor verdadero no busca un rostro perfecto, sino un alma capaz de quedarse cuando todo parece roto. Si esta historia les ha gustado, les pido que me apoyen con el botón de me gusta. Y para no perderse nuevos relatos interesantes, suscríbanse al canal y activen la campanita. Les deseo mucha salud y todo lo mejor.